En Dígitos Media, donde tu opinión es libre y la información es valiosa. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Como diría mi amigo Radamés, un saludo muy afectuoso a todos y a todas. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media. Señores, como cada semana, agradecidos de su fiel seguimiento por todos los canales, por todos los medios digitales. Como siempre, Yuberki Chevalier y Radamés Silverio. ¿Cómo estuvo su semana, jóvenes? Hola, hola, excelentemente bien, cargada de mucho trabajo, muchas actividades, así que eso significa que estamos vivos, ¿verdad? ¿Y qué dice el vicerrector? Bien, un saludo afectuoso para todos. Realmente una semana de mucho trabajo y también una semana muy cargada de información y sobre todo con el análisis del discurso que se hizo en este programa donde salieron unos shorts muy bonitos, interesantes. Sí, mucha gente a favor y en contra, obviamente, Sí, porque claro. En la Villa del Señor hay de todo, no todo el mundo va a estar feliz, nosotros no somos una papeleta de 2,000 pesos, ¿verdad? Por hablarlo aquí en RD. Miren, señores, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Aquí hemos hablado mucho de cómo la tecnología ha venido permeándose en todas las áreas, Radamés, Yuberki, ¿verdad? Y hemos querido casi, digamos, no fue que la forzamos a venir, pero tenemos el privilegio, ¿verdad?, de traer dos personas que nos van a orientar bastante en un tema que tal vez muchos de ustedes no han analizado. Y fuera del aire hablaba con una de ellas y yo quedé sorprendido del aporte que va a hacer esta plataforma y este programa al país con este tema. Bien, y es el tema de cómo afectan las redes sociales la salud mental de los niños y adolescentes. Y para eso tenemos acá a la licenciada, a la maestra licenciada, Angelina Sosa y a Frankeisis Severino, quienes nos honran acá con su sapiencia, ¿verdad?, que es Materia Gris. De verdad que agradecemos el tiempo que ustedes han dedicado para orientar a todos nuestros seguidores. Bueno, es una excelente combinación, el área de psicología y el área de ciencias administrativas o tradicionalmente administración. Sí, es una combinación interesante. A propósito de cómo todo ha venido cambiando. Pues no, jóvenes, bienvenidas. Muchísimas gracias. Yo estoy muy complacida de estar aquí con ustedes, acompañándoles en este espacio y esperando todo lo que vamos a desarrollar aquí en el día de hoy. Realmente para mí un placer, gracias por la invitación. Es un tema muy interesante y que llama mucho la atención, sobre todo en este tiempo. Y nada, vamos a aportar lo más que se pueda a este tema y que pueda servir para los que nos están escuchando en este momento y pueda ayudar en este tema que vamos a ir desarrollando. Miren, yo tengo jóvenes, hijos jóvenes, Radamés también, y ustedes también. Es preocupante para mí es preocupante cómo las redes sociales se han convertido en algo vital para las personas. Vamos de todas las edades. Ahí voy, de todas las edades, porque en Dígitos Media y Materia Gris, lo primero que uno hace cuando nuestro director, por cierto, que anda por ahí, Stanley, un saludo. Cuando excelente trabajo. Sí, claro, no hay de otra, es duro, él es duro. Cuando el director nos entrega los videos y todo, hay que editarlo para las redes y entonces tú tienes que editarlo para Facebook, para Instagram, para TikTok. Y ahorita aparece otro. Entonces, así mismo, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se han convertido en fieles seguidores y dependientes de estas tecnologías. Entonces, yo quisiera que Yuberki nos ayude ahí un poco a coordinar un poco lo de Angelina, y lo de Frank Casey. Angelina. Yo no sé, sí, porque Angélica es casi una Angélica, pero Angelina. Sí. Yo creo, porque para mí yo voy a buscar yo voy a anotar en la tableta muchas cosas. Yo creo que yo voy a aprender mucho el día de hoy. Sí, yo realmente me siento muy entusiasmada con el tema que vamos a tocar el día de hoy,
porque la salud mental es un tema que hasta antes de la pandemia nadie tocaba, nadie hablaba y todo el mundo relacionaba siempre con problemas mentales o un desequilibrio en alguna zona del cerebro, vamos a decir así. Pero post pandemia y en el periodo de encierro por el que atravesamos y las dificultades a las que muchos nos enfrentamos, se empezó a tocar este tema y más a fondo desde las redes sociales. Así que cedemos el espacio a Angelina Sosa para que por favor introduzca tan interesante tema. Sí, bueno, muchísimas gracias. Quiero retomar algo que tú decías al inicio, de la necesidad que tiene la persona de acceder a las redes sociales. Sí. Y eso tiene que ver mucho con la necesidad de información, con la necesidad de conocimiento. El ser humano, en la medida en que evoluciona y que piensa, ese pensamiento le lleva a tener una necesidad más de las necesidades básicas de sobrevivencia, de hambre, de sueño, ¿verdad? Y una de esas necesidades es el conocimiento. Y ese conocimiento lo necesita también como otra estrategia para sobrevivir. Okay. ¿Qué nos da las redes sociales? Nos dan información. Nos dan información. Entonces, el ser humano se ha convertido en este buscador de información que está a nuestro alcance. Y obviamente, mientras más fácil tenemos las cosas, pues vamos a ir dirigidos allí. La tecnología es un recurso que hoy día necesitamos y que de ninguna manera vamos a volver atrás a no usarla, sino cada vez más se necesitan medios y herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. Y algunas personas piensan, es malo el uso de la tecnología, pero ¿realmente es la tecnología el problema, el uso? ¿O es la forma que se le da al uso? En otros momentos de la vida también se hacían las mismas acusaciones contra la radio, contra el televisor, de que era dañino y de que no vieran eso porque esas figuras de la televisión iban a hacer daño, ¿verdad? Pues es lo mismo. Aquí vemos esto. La tecnología como tal no es mala, no es dañina, sino que viene a beneficiar lo que es los modos de vida de las personas. Ahora, ¿qué uso le damos a la tecnología? Y ya directamente en las redes sociales. Las redes sociales es una parte del mundo que aparece dentro del Internet, porque en el Internet hay de todo. Entonces, uno de esos componentes son las redes sociales. Y ahí nos vamos. ¿Qué nos da las redes sociales? El ser humano también, una de sus necesidades básicas es la interacción social. Okay. Y obviamente los tiempos cambian y cambian los modos de vida, los modos de conectarse. Y como una medida inclusive de seguridad y de protección, el ser humano no visita, o muchas personas no visitan ciertos lugares, ciertos espacios, o a veces ni siquiera por protección, sino por las condiciones mismas que se ponen en la sociedad. Por ejemplo, no podemos visitar el país que queramos, ¿verdad? Porque están las fronteras y están las políticas migratorias, por ejemplo. Y los chelitos también. Y el dinero también, y las políticas económicas, Sí. claro que sí. Y entonces, ¿y qué tal si sí visito, si conozco de otros espacios y de otros países sin necesidad de viajar, De manera sin virtual. De manera- necesidad de fronteras, sí, moverme? con la tecnología. Ok. Entonces, esas son de las facilidades que se da. ¿Qué tal si conozco otras personas y otros espacios sin necesidad de salir de donde estoy? Y esas son las posibilidades que me dan las redes sociales. Ahora bien, el uso de todo en la vida, de la comida, de la bebida, del conducir inclusive, del trabajar inclusive, el uso de todas estas cosas en exceso, evidentemente que provoca en las personas un daño. Okay. Porque de manera natural el ser humano necesita un descanso y un reposo. Y entonces ahí entran un montón de cosas. Entonces hablamos ya de abuso y de adicción a esto en específico que son las redes sociales o las tecnologías. Y es diferente porque es importante clasificar eso. Cuando hablamos de un abuso, hablamos de un consumo excesivo que me hace un daño, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de la adicción, hablamos ya de que ese abuso es tan grande de que químicamente mi cerebro, mi cuerpo, necesita estar conectado a ese recurso para poderme mantener vivo prácticamente o viva. Entonces, esto es importante. ¿Qué medidas de prevención se pudieran tomar para evitar esa alta exposición a las redes sociales? Sí, hay algunas cosas que se pueden ver.
de prevención, pero porque para entender la prevención hay que entender cómo funciona en el cerebro. ¿Por qué nosotros cuando abrimos TikTok lo podemos abrir por un video, pero nos quedamos ahí? Sí. Sí, ¿Ustedes no han visto dándole eso? todo por una Nos cara. quedamos ahí, como que no nos podemos Ha despegar. sido Así diseñado es. para eso. Ha sido, y agregar algo importante que va relacionado con lo que decía Jimmy al principio sobre que todos utilizamos las redes sociales, la tecnología, los medios. Según un estudio realizado por la Sociedad de Pediatría Americana, el 90% de los adolescentes y jóvenes adultos utiliza uno o dos o más Redes sociales. medios sociales. O sea, de la población mundial, el 90%. Es Eso mucho, es ¿eh? mucho. Y hay una alta exposición a las redes sociales, a los medios sociales. Y corroborando con lo que tú dices de la parte de las necesidades, una de las teorías de las necesidades que más se utiliza, que es la de Maslow, Abraham Maslow, él La tiene una teoría motivacional de de Maslow. Él tiene una pirámide Ujú. donde se exponen las 5 necesidades según un orden jerárquico del ser humano. Inicia con las necesidades fisiológicas, luego las necesidades de seguridad, y en el tercer escalón y segundo y cuarto escalón está la necesidad de reconocimiento. Y yo me pongo a pensar a veces y digo, si Maslow estuviera desarrollando esta teoría en este momento, la necesidad de reconocimiento y de sentirse querido y aceptado no fuera ni la tercera ni No, la tuviera cuarta. un poquito más Estuviera- cerca. yo creo que estuviera antes que la necesidad de seguridad. Y eso es porque lo que la mayoría de nuestros jóvenes, adolescentes, buscan en las redes sociales. Eso Reconocimiento y aceptación. Sí. Entonces, por ahí viene el asunto. Esa necesidad de ser reconocido, esa necesidad de información, hace como que haya una tendencia mayor al uso de estos medios. Eso es así. Y tal peor cual. aún, en esa búsqueda de información que mencionabas en un inicio, en esa búsqueda de conocimiento, ese auge de informaciones falsas que predominan en la internet, no solamente en las redes sociales, en toda la internet, es preocupante. Porque todavía un adolescente, un niño, que es el público focal que nos estamos enfocando el día de hoy, todavía no tiene la capacidad de discernir. Así es. Hay algo importante que comenzaba a decir, cómo funciona el cerebro ante las redes sociales ahora, ¿verdad? Ante los videos, por ejemplo, las imágenes. El cerebro se estimula y mientras más órganos sensoriales utilice, más se estimula. Entonces, con los videos y las imágenes que yo utilizo, la audición y la visión. Utilizo 2 órganos sensoriales. Entonces, el cerebro tiene una capacidad de atención muy limitada, ¿sí? De minutos apenas. ¿Y qué hacen los videos? ¿Qué hacen las redes sociales? Que te mantienen la atención fija por un tiempo limitado. Eso hace que el cerebro se mantiene, hemos visto los picos, ¿verdad? En una gráfica, que se mantenga todo el tiempo en pico, Allá en pico, arriba, en pico, allá en pico, arriba, en pico, allá en arriba. pico, ¿verdad? Entonces, es difícil despegarte porque estás excitado todo el tiempo. O sea, literalmente excitado. Ahí voy. Yo he estado leyendo un poco del tema, sobre todo yo hice mi tarea para el día de hoy. Para poder hablar, porque si no, no voy a poder hablar. Voy a tener que quedar callado. y yo vi que realmente las redes sociales lo comparan como algo tipo, hasta como una droga. A ese nivel, lo ponen en ese parámetro. Imagino que por el tipo de adicción. Yo le voy a ser honesto, le voy a decir aquí a todo nuestro público. Radamés sabe que yo no puedo dejar de ir al baño sino con el celular en la mano y viendo redes sociales. Es más, si yo no tengo el celular en la mano, yo no puedo ir al baño. Yo quizás no llegue hasta ahí, pero uso mucho. En realidad las uso mucho. No, pero lo digo con toda honestidad y humildad. Yo llego de la universidad, entro a la casa y generalmente me siento un rato y sigo chequeando. Y eso, No, yo también me siento, pero no en el mueble. Pero me siento. Entonces, y si no lo hago, lo digo. Mira, tú sabes que Hay eso algo- te causa un problema No me digas, con ¿cuál? claro, ¿El qué? con el sistema digestivo. Oye, ¿por ¿Cómo qué? así? Claro, tú vas a tener Mira, problemas, mira, importante de esa pregunta. estreñimiento Usar- y de usar micción. las redes sociales en el baño, importante la Claro. pregunta. ¿Qué efectos tiene? Mira lo que pasa. Tu Ahí cerebro- viene el short de Claro. YouTube. Dale, Mira, Lizzy. el cerebro necesita conectar con lo que tú estás haciendo en el momento para que tus órganos internos funcionen. Si tú estás comiendo, tú tienes que estar en la comida para que todas tus células vayan al estómago a digerir la comida. Si tú estás en el baño y a lo mejor dura muchísimo, no evacúas. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita entender que estás en el baño y que vas a evacuar, pero no estás en el proceso de evacuación, está en el teléfono. Y por eso dura 2 horas y no puede. Yo duro tanto así, pero Interesante. no duró tanto así.
Pero es importante, acabo de aprender algo, Buenísimo. pero es un problema. Sí, ¿Por sí, qué? Y aquí la Es gente que se va a reír. esto es materia La gris, gente se va a entonces- reír, la gente se va a reír, pero esta es la forma jocosa nuestra. Si yo no tengo el celular en la mano, yo no puedo, yo me siento como que algo me falta. Y eso es parte de esa adicción. Así Ahí, es. por eso Es traigo así. este ejemplo que lo estoy viviendo yo. Yo me he ido al baño, me lavo la cabeza, no sé qué, me baño, o antes, y digo, pero me falta algo, el celular. El celular. El celular, entonces, ok, falta el completivo, Ahora, el celular. hay otro punto también, y es la desconexión con la actividad laboral. Generalmente también uno llega y toma el celular para seguir en actividades de trabajo a través de una plataforma de mensajería. ¿Cómo uno pudiera despegarse también un poquito Es que de eso eso? depende, doctor, porque depende, porque Sí, pero que ya cuando tú llegas a la casa, dice, hay un espacio. A propósito Claro. de lo que Y dice Dice- eso es el sano rector, para manejar el estrés, el autocuidado. Hay que despegarse. exactamente, y a propósito de, y vinculándolo con el tema que estamos tratando hoy, un estudio, el mismo estudio realizado por la misma institución que Ey, mencioné, vino con fuente. No, sí, no. ellos hablando de los factores que influyen en la salud mental de los niños y adolescentes, y con el uso del tema de la tecnología y las redes sociales, arrojó que el factor principal no es el uso de la tecnología. ¿Cómo así? No es el ¿Cómo uso de así, la dice? tecnología. Que Ellos, los teléfonos. hay otros factores que influyen. Ustedes hablan de que se le hace difícil, o a todos se nos hace difícil desconectarnos, Ahorita me relaja, me despegarnos. dice, Jimmy, tú no puedes ir al baño sin el teléfono. Pero Por la verdad, ejemplo, entonces, el estudio decía lo siguiente, podemos poner la fuente más adelante. 2/3 de los adolescentes evaluados se confirmó con ellos que no tenían problemas con el uso de la tecnología ni con la salud mental, porque tenían buena relación con sus padres. Ok. Tenían buena relación con sus padres y tenían comunicación con sus padres. Sin embargo, el grupo más pequeño evaluado arrojó que tenía problemas de salud mental porque no tenían mucha conexión con sus padres. Sus padres no le prestaban tanta atención, pero sin embargo, esa falta de atención de sus padres se debía a que esos padres duraban más de 8 horas utilizando los También medios sociales. O sea, estaba vinculado a los medios sociales, pero no propiamente porque ellos lo utilizaban, sino porque el ejemplo que recibían era ese. Sus padres conectados, entonces no tenían comunicación con sus padres, no tenían la atención de sus padres, y esto provocaba en ellos el asunto de la salud mental, por ejemplo, ansiedad, baja estima, entre otras consecuencias que trae esa desconexión familiar, que la tecnología y el uso de las redes están contribuyendo a eso. Y las redes no son malas en sí, porque usted se va al baño con su celular y quizás no está chateando, digo yo. No, o es trabajando. Trabajando, buscando Yo sigo información, trabajando, como claro, decía tengo que arreglarlo Angelina, porque las noticias, mantenerse al día. Sí, porque es que el tiempo uno no le da. No le da el tiempo, y eso en sí, las desventajas no son más que las ventajas, pero las desventajas pueden convertirse en mayores problemas que las ventajas. No sé si me di a entender. Entonces para verlo también de otro modo, la parte positiva sí, claro. de las redes sociales. Claro. ¿Cuáles serían En algunos los de jóvenes esos adolescentes, elementos? bueno. Hay una cosa importante. De lo que Lo que Franquesi pasa ha es que dicho ya tocó que un es... tema de salud mental Claro, y ya, no, yo voy a entrar a eso. Va a entrar. Entonces, Estamos en eso. yo hay algo respeto. importante que a veces dicen en la familia, a propósito de los jóvenes adolescentes, dicen los padres, este muchacho está así por el celular que no lo suelta. Tacho, el carajo, Entonces suelta el uno celular. dice, el problema del adolescente es porque el celular no lo suelta, porque hay problema en la casa y por eso usa el celular. ¿Sí? Que es un poco lo que expresa Franquesi. Y esto es muy importante. El uso del celular, y viene con lo de prevención, es un uso de un recurso igual que cualquier otro. ¿Cuánto tiempo dedica el hijo o la hija a hacer las tareas? ¿Cuánto tiempo dedica el hijo o la hija a hacer deportes? ¿Cuánto tiempo dedica el hijo o la hija a visitar otros amiguitos? Entonces, asimismo, hay que establecer las normas en el hogar de cuánto tiempo dedica el hijo o la hija a el uso de la tecnología. Y además, a qué contenido. Pero además de eso, tiene que ver también con lo que hablamos parentalización positiva. ¿Qué tiene que ver con eso? Hay normas, hay reglas en el hogar y hay una responsabilidad de los padres. Yo siempre le digo, cuando veo una charla de escuelas, hay algo muy genérico que vemos en personas después de cierta edad, que dicen, ay, yo no entiendo eso, yo se lo doy al hijo mío para que lo maneje. Sí, exacto. Error. Es así. Error. Entender cómo se maneja un teléfono o una computadora no es un lujo.
es una necesidad ya. Ujú. Sí. Y entonces, Dionisio Silverio Disla, mi padre, tiene más de 80 y lo usa. así es, así debe ser, es una responsabilidad. Y Entonces, así Altagracia González también, mi mamá. muy bien, excelente. Entonces, imagínese que usted tiene un arma en su casa, un arma de fuego. Y entonces usted le va a dar el arma al hijo suyo, Para que porque la usted use, dice, porque no, no como sabe". yo no la entiendo, que la use él. Entonces es lo mismo, es lo mismo. ¿De qué se trata? De que hay que poner normas y patrones en el uso del recurso. Y uno de los aspectos preventivos es, hoy día tenemos lo que es el ciberacoso Sí. y el ciberbullying. Es otro Sí. tema, es otro programa. Es Exacto. otro programa. Está el síndrome del Ese es otro impostor programa, también. ese es otro Exacto. programa. Entonces, solamente eso decir de que así como usted le enseña a su hijo y a su hija que no tome una paleta de un desconocido, que no se acerque a un desconocido, así mismo hoy día usted tiene que enseñar, incluir en su patrón de enseñanza de la casa, no mande fotos privadas, no le escribas a quien tú no conoces, no agregues en WhatsApp a quien tú no sepas qué es. Pero mira, hay un tema interesante ahí que pudiera ser parte de una reforma curricular para también en la educación básica, desde niño comenzar a educar con respecto al uso de los medios tecnológicos. En Materia Gris vamos a traer toda una cartera de temas vinculados a lo que es el uso de la tecnología en los diferentes sectores de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la tecnología como herramienta debe ser utilizada como un medio, no como un fin, como un apoyo, como una herramienta auxiliar. Entonces, la parte que lo ven para no dejar que se vaya el tema de la falta de interacción social en las familias por el uso de las redes sociales, a veces hasta en las mismas familias queriendo fomentar la unidad lo incentivan. ¿A qué me refiero? Los grupos. Los grupos de Ah, sí. WhatsApp. Se crean los Los grupos de WhatsApp. grupos de Sí. WhatsApp. Y a veces estando en la casa, 5 personas que conforman una familia, para la madre decir que vengan a comer, le escriben en Por el el grupo. grupo, sí. Fulano, vas a Cuando- comer por WhatsApp. Que no, que para no vocear. Sí, vamos a Cierto. vocear, vamos a llamar, vamos Miren, a en una subir a ocasión decirle. Yo hice eso en una ocasión. Ah, Entonces, nosotros mismos, apoyándonos en las nuevas tecnologías, que no es apoyarse, es refugiarse totalmente eso ya. Entonces fomentamos eso, la anulación prácticamente total de la interacción social familiar y entonces abocándonos a ella como medio de. Hablaban de la ciberseguridad, o sea, la seguridad, porque toda herramienta tecnológica que se utilice debe de tener normas de seguridad para su uso, que son las que van a garantizar realmente un uso eficiente del mismo. Entonces, yo creo que de este solo tema Hay mucho ya que sacar. han surgido Sí, hay una muchos cartera temas. interesante. Hay para la- muchos Bueno, temas. Jimmy, Yubel que ha tocado un tema interesante de herramientas y es importante también que Jimmy, como uno de los expertos en tecnología, mencione alguna de esas herramientas también que son Para seguimiento. herramientas de control para, y la- seguimiento. para las personas que recién nos están, ¿verdad? Están sintonizando, estamos hablando sobre cómo afectan las redes sociales la salud mental de los niños y adolescentes, acá con la maestra Angelina Sosa y la licenciada Franqueisy Severino, obviamente acá por Materia Gris, por Dígitos Media. Miren, herramientas para control parental, Sí. por lo general, hay una que a mí me encanta, que la menciono mucho y ojalá y algún día ellos le den una cosita aquí en Dígitos, ¿verdad? Porque yo le damos mucha publicidad, que es Custodio. Hay una herramienta que me gusta mencionar, a propósito de lo que dice la licenciada. Tal vez porque Custodio te da una versión gratuita, te da una versión para un usuario, te hace para tú como padre o madre o tutor y un usuario, que es decir, el niño o la niña, te permite mantener el control total de una licencia gratuita. A partir de 2 licencias, tiene un costo que el tope de 5 son como $50 al año. Eso no es dinero para los beneficios, que son 2.500 pesos, eso no es dinero para los beneficios que se trae. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta herramienta? Y hay muchísimas otras, ¿verdad? Pero menciono esta que la conozco muy bien, hace muchos años. Es que te permite manejar, controlar los horarios del uso de la tecnología de los niños o los adolescentes. Tú le dices, mira, de 5 a 6 de la tarde no hay internet. Y te bloquea el internet. Dime la cantidad de horas que él dura o ella en YouTube. ¿Qué página visita? ¿Con qué número habló? ¿A qué número le envió SMS? Te da un control total. Geográficamente, ¿dónde ha estado? Todo. Entonces, es una herramienta que de alguna manera, ahí entra un poco algo que me dijo una psicóloga. No podemos, me dijo, no podemos interferir con la privacidad de nuestros hijos. Sabes que ahí quería llegar y Recuerda que hablamos preguntarle de a eso con una nuestras psicóloga. queridas invitadas eso.
¿Hasta qué punto el uso de herramientas como custodio representa una violación a la privacidad de un niño adolescente? Y si un niño adolescente debe tener privacidad, desde el punto de vista de yo como padre, ¿verdad? Sí, esas Ese son es las el tema películas complejo. norteamericanas Sí. que han inculcado Porque eso. mira, Miren, ese tema se manejaba antes con chancletas. Sí, sí, De la sí, samurái. sí. Sí. sí, yo lo que creo es lo siguiente. Una cosa es el respeto, ¿verdad?, a la individualidad. Claro. Pero otra cosa es el rol del padre y la madre de supervisión. Eso no es negociable. No se Déjese negocia. de eso. De que un muchacho en mi casa que me cierre la puerta, cuando usted pague su casa, usted cierra su puerta. Está volviendo loco. A menos que usted esté sin golpes en la chancleta. No, La no, chancleta. Pero- Con otros métodos Con alternativos. otros métodos. O sea, lo que se quiere decir es que poner límites no está mal, señores. O sea, hemos perdido eso. Poner límites es sano. Inclusive, cuando un adolescente tiene límites, va a ser una persona responsable en el trabajo, va a ser una persona que no le va a caer arriba a la policía ni a la ME, va a ser una persona que va a respetar el orden y las normas. O sea, eso está bien, ¿sí? Y saber qué cosas se permiten en mi casa y qué no, eso está correcto, porque es que así es que funciona el mundo. Nosotros no hacemos lo que nos da la gana. No, claro que no. no, nosotros Exacto. como adultos también tenemos límites Tenemos Tenemos límites en nuestros tenemos trabajos. Entonces- Me va a tocar a mí interrumpir a la licenciada porque tenemos que ir a una pausa. Pero vamos a dejar eso ahí para que las personas no se nos vayan. Señores, estamos hablando sobre cómo afectan las redes sociales la salud mental de los niños y adolescentes. Tenemos a la maestra Angelina Sosa y a la licenciada Frank Casey Severino acá con Yuberki Chevalier, Radamés Silverio y Jimmy Rosario. Esto es Materia Gris por Endígitos Media. Vamos a dejar una preguntita ahí, licenciada, para que la gente En el aire. luego de la pausa no se nos vaya. Realmente, hay formas de evitar esa adicción en nuestros niños de las redes sociales. ¿Cómo yo puedo evitar eso? ¿Cómo yo puedo de alguna manera controlar, ¿verdad? Sin que me traiga problemas, porque quitarle a un muchacho el TikTok, quitarle el Instagram, por decir esas dos, hay otra, ¿verdad? Es difícil, se te ponen hasta enemigos. ¿Verdad? Así que vamos a dejarlo para luego de la pausa. Así que no se vayan. En breve continuamos con Materia Gris por Endígitos Media. Mantente informado y conectado con Endígitos Media en endígitos.com, Facebook, Instagram y TikTok. Esto es Materia Gris por Endígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Endígitos Media, donde tu opinión es libre y la información es valiosa. Endígitos Media, la plataforma de contenido digital líder en República Dominicana. En Cifras, tu compañero en la toma de decisiones informadas. Descubre los datos y estadísticas más relevantes de forma divertida y amena con nuestro programa. No te pierdas ni un episodio en Cifras por Endígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Endígitos Media, tu plataforma de noticias y entretenimiento. Visítanos en endígitos.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube para no perderte nada. ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo empresarial? No te pierdas Negocios Emergentes. Descubre cómo los emprendedores están utilizando la tecnología y la creatividad para crear negocios innovadores y exitosos. No te lo pierdas por Endígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Enciende tu curiosidad en Cifras. Descubre los datos y estadísticas internacionales que te mantendrán a la vanguardia de la información. Sé el rey de las charlas con En Cifras por Endígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía.
garantía del desarrollo sostenible. Hola, yo soy Jimmy Rosario. Hola, soy Juberkes Chevalier. Hola, soy Rosibel Chevalier. Hola, soy María Isabel Mercedes. Soy Andri Jesús. Y yo, Luciani Chevalier. Hola, yo soy Juan Matos y esto es... 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 En Dígitos Media. En Dígitos Media. En Dígitos Media, la plataforma de noticias y análisis más completa. En Dígitos Media, donde tu opinión es libre y la información es valiosa. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Seguimos acá en Materia Gris por En Dígitos Media con un tema sumamente interesante. ¿Cómo afectan las redes sociales la salud mental de los niños y adolescentes? Y estamos acá con la maestra Angelina Sosa y la licenciada Frankeisy Severino. Y yo dejé antes de la pausa, dejé una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos controlar eso? Yo creo que ustedes me ayuden con esa parte, a ver, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, algunas estrategias son, lo primero es las redes sociales son para mayores de edad. ¿Cómo es? Para mayores de edad, para usted sacar Y- una y- cuenta, y usted todo- tiene y- que Un tener tema que 18 desde hace años Y, en todos Dígitos estos se muchachos, viene entonces, diciendo. pero que pues, si vemos las estadísticas son las muchísimo menores de Bueno, edad. eso es sencillo porque sus padres lo permitieron. Eso así de sencillo. Atención, Y una pregunta, atención. Angelina, que me surge ahora. Ahora con este asunto de la tecnología, cuando un niño va a estudiar, un adolescente necesita utilizar el internet, la computadora, y ellos están en esta ola de las redes sociales y muchas veces uno cree que ellos están haciendo la tarea y sin embargo están en las redes sociales. Custodio, ¿Cómo señores. hacemos eso? Ahí está el Entonces- mecanismo de Entonces, supervisión. miren, que- uno nunca va a estar todo el tiempo con sus hijos, ¿verdad? Obvio. Y entonces, así como uno le enseña algunas cosas, así ahora hay que empezar a enseñar la tecnología. Hay que empezarle a decir, este tipo de contenido, no lo veas, ¿por qué?
este tipo de cosas, mira, a mí no me gusta eso, tú te sientes bien cuando escuchas ese tipo de cosas, pues no veas ese tipo de cosas, porque también pasa que lo que ven la primera vez, si le gusta, le va a seguir apareciendo, ¿verdad? Claro. Entonces también uno tiene que enseñarles qué cosa ver, qué cosas no ver y por qué. Esa es la diferencia de nosotros en nuestro tiempo. No, ¿por qué? Porque no, porque yo dije que no. Y el Ahora no es chancletazo se así. hablaba duro. No, ahora Entonces no es todo así. se encierra en una comunicación efectiva Así en es. el hogar. Así es. Del tutor al niño o adolescente. Digo tutor porque Claro. en nuestro país no todos los niños y adolescentes crecen o se crían con su padre o madre. Con su madre. Puede ser un abuelo, puede ser una tía. Entonces estamos hablando de comunicación efectiva en el hogar. Claro, la supervisión también. Usted no puede dejar que use ese teléfono y haga lo que sea. Hay que supervisar. Como usted supervisa el cuaderno para ver si tiene las tareas, usted tiene que supervisar el teléfono y supervisar la tablet y supervisar la computadora. Eso es sano y eso es seguro y es protector. Oíste, Hay oíste, muchos- padre o madre dominicano, dominicana, tienes que darle seguimiento al teléfono de tu muchacho y o tu muchacha. Hay muchos casos de niños que se encierran, por decirlo de alguna manera, y se esconden al uso del continuo del teléfono. ¿Cómo se pudiera manejar ese tipo de situaciones? Porque a veces se complica, porque el niño se pone a veces en una actitud un poco Agresiva. agresiva. Yo creo que en ese sentido, fomentar una buena comunicación, volvemos al tema de la comunicación, con nuestros hijos es muy importante, porque nosotros no siempre estamos con ellos. Sin embargo, depende de lo que uno converse con ellos y le enseñe, eso va a marcar una diferencia con los niños. Por ejemplo, yo tengo una adolescente adulta, una adolescente adulta, y tengo un niño de 8 años, y el niño de 8 años no puede usar TikTok, ni Facebook, Son reglas que tú le has puesto. ni Instagram. Y a veces lo ha instalado el TikTok, y yo no quiero que tú uses eso. Porque que otro tema que tiene que ver con las redes sociales que afecta mucho a los niños es el tipo de contenido que ellos utilizan. Sí. No, a veces no solamente ve las redes, sino el contenido que utilizan. Oye, con estos algoritmos ahora, después que tú entraste a ver una cosa, Exacta, por ahí se va. por ahí se Por ahí va. se va. Sí, por Entonces, casualidad entraste a una cosa sin querer incluso. exactamente. se Entonces, va. con este Sí. tema de los influencers, que ese es quizás otro tema que podría tocar. Ese es otro tema, porque eso sea mal manejado. Se arma- influencer. O sea, exactamente, es sí. otro tema de Sí, aquí de y materia hay gris. un sinnúmero de personas que están haciendo contenido y que se vuelven ídolos de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entonces, esos ídolos terminan teniendo algunos tipos de actitudes que son perjudiciales para su vida y No, para... que son contrarias a las buenas son prácticas y las buenas totalmente costumbres. Hubo un caso recientemente de una influencer francesa que ella pidió un suicidio asistido, 23 años. Sí, una porque muchacha muy ella, bella, por cierto, una sí, muchacha muy linda. ella tiene una enfermedad, ha sufrido muchísimo, ok, eso en esos países es legal, pero sin embargo, yo tengo una niña que quizá pudiera ser seguidora de ese influencer, y ese influencer, como lo dice su nombre, influenciarla a ella para ese tipo de cosas que no son sanas para mi hija. Y también eso está pasando, y eso es uno de los problemas que las redes sociales está viéndole la parte de lo no positivo, está perjudicando a nuestros niños. Por eso es que el tema de la buena comunicación, como dice Caemos al Angelina, punto nuevamente. los valores, la confianza, incentivar la confianza entre padres, hijos, es muy, muy importante. Y los límites, realmente sí. Los límites son sumamente Vuelvo importantes. con el tema porque son casos que se ven muy comunes de jóvenes que se entran en la habitación y no hay forma de Se que lo trancan saquen de en la ahí, habitación. ¿Qué ¿Qué hacemos ahí? ¿Le entramos Mire, chancletazo? hay personas que nos vienen con esa queja en consulta. Entonces, hay cosas que nosotros le decimos. Primero, el control se tiene en la casa desde que usted tiene el bebé. Si desde que el niño está pequeño, usted no lleva los límites y los controles en su casa, entonces de adulto no quiera tener el control de su Claro, casa. lo que no pudo controlar con un niño, menos con No un lo va a adulto, ¿verdad? controlar. Y ya entonces de adolescente, que se le hace a usted incontrolable y usted no puede, en la familia es una dinámica. Entonces a veces creemos que el niño que tiene la culpa es el adolescente. Usted también tiene la culpa porque es parte de ese juego. Entonces busque ayuda profesional. Los psicólogos no son cuando estamos locos. Los psicólogos es cuando tenemos una situación que yo no lo puedo resolver y me ayudan a buscar la mejor estrategia para abordar ese problema.
Pregunta. Y lo hay. Ahora, yo sí es importante. Como padre, como madre, yo como madre, si veo que mi hijo o mi hija está en una situación de daño, yo hago lo que sea que tengo que hacer para ayudarlo. Obviamente, Así es. obviamente. Dejarlo nunca es la solución. Ok. Eso es así. ¿Y puede, Angelina, el uso de las redes sociales causar depresión en nuestros niños y adolescentes? Claro que sí. Depresión, ansiedad, conducta suicida, autolesiva. Ahora mismo eso está en auge aquí en República Dominicana con los adolescentes en las escuelas. El tema de las autolesiones, los adolescentes que se cortan, el cutting, eso es otro tema para hablar muchísimo. Sí, muy delicado. Presentan problemas de atención, de concentración. Ahora decimos que todos los niños son hiperactivos. No necesariamente que son hiperactivos, es que tienen ya afectada la atención y la cognición. O sea, la cantidad de niños ya de 6, 7 años que tienen afectada esa capacidad son enormes y que hay que trabajar con ellos. Pero además también la retención, la memoria les afecta considerablemente y son procesos necesarios para el aprendizaje. Angelina, es que hablas salud mental, niños. Los niños, ese cúmulo, esa gran cantidad de información, no tienen la capacidad de digerirla y asimilarla al tiempo que la van consumiendo a través de las redes sociales. Y en el caso de los adolescentes, que las hormonas están a flor de piel, son individuos o personas, los adolescentes por decirlo así, que todavía no han definido una personalidad, están en proceso de. Y ese cúmulo de información que reciben a través de las redes sociales, Infoxicación. de lo que es, lo que no es, lo que es bueno, lo que no es bueno, también igual que los niños no tienen como las herramientas o la forma, tú abundarás más al respecto, para trabajar todo eso en sí. Entonces, imagino que eso es lo que provoca entonces la ansiedad, la depresión, la angustia. Entonces, tóquenos un poquito, háblenos un poquito sobre cómo podemos manejar ese tipo de cosas con nuestros adolescentes, porque es indiscutible y no podemos dar la espalda a la realidad, que es casi imposible nosotros negarles el acceso a las mismas, porque ya sea que en el hogar no los tengan, en el colegio con el amiguito que sí tiene el acceso, lo van a tener. Que grabar un video de TikTok, tú puedes prohibírselo quizás, pero inmediatamente él llegue al colegio, quizás con una amiguita o de visita a la casa de una amiguita, entonces lo va a hacer. Lo hace. Entonces, las reglas son buenas, entiendo que sí, pero creo que el camino sería comunicación efectiva y acompañamiento. O sea, no tengo forma ya de evitar que entres al mundo de las redes sociales, pues te acompaño en el trayecto para ir contigo. Filosófico eso. Sí, muy diciéndote. Es el choreo. Sí, muy interesante. Sí, totalmente. Sí. Pero ella tiene razón. Yo entendí, se dio un shot, fue. Sí. No. Una de las alternativas que nos presenta en el área de psicología, yo no soy del área de psicología, pero al ser madre y al informarme bastante, No hay cosa más psicóloga que una madre. Que una madre es incentivar, trabajar la autoestima del niño. Eso es para el asunto de cuidar la salud mental. Antes, un paréntesis para... Tiene que solicitarle el crédito porque ahorita nacimos... Ay. Bueno, siguiendo con los tipos de situaciones que produce el uso excesivo de las redes sociales, hay un síndrome que se ha generado por el uso excesivo Eso iba a preguntar yo. Es el síndrome FOMO. FOMO, sí. Miedo a quedarse fuera o perderse de algo. FOMO son las siglas en inglés de todos los adolescentes. Pero hay adultos que también tienen ese problema, eso no es adolescente. También los adultos. Yo he visto adultos que no sueltan Hay eso. gente que tiene necesidad de no perderse un locro. De no perderse un locro, Ay, el locro. Después diremos las redes sociales de qué estamos hablando. A la gente del locro, vamos para allá. Entonces, este síndrome tiende a causar depresión y también ansiedad. Cómo una persona puede determinar que está padeciendo este síndrome cuando no puede despegarse de las redes sociales, cuando ve publicaciones de sus familiares en los cuales ellos no han sido incluidos y de eso le molesta, le causa rabia, y cuando ellos quieren tener la vida que proyectan los demás en las redes sociales. Entonces, al tener estos síntomas, esto produce cierto tipo de ansiedad, de inquietud, de depresión. Por eso es importante lo de incentivar una autoestima elevada, trabajar la autoestima en nuestros niños y adolescentes, ya que para ellos es más difícil
digerir tanta información como tú dices que hay en los medios, que hay en las redes sociales. ¿Hay algunos test de carácter público que se puedan utilizar para uno verificar algunos indicadores de...? Sí, por ejemplo, hay 3 preguntas básicas de screening para identificar si el uso de la tecnología ya me está afectando. Una es si tengo dificultad para hacer otras cosas por estar vinculada a la tecnología. Otro es si he tenido problemas o conflictos por estar vinculado al uso de la tecnología. Y el otro es qué cantidad de tiempo al día yo le dedico al uso de la tecnología, tomando en cuenta de que en mi reloj de vida, ¿verdad? En mi triángulo de acciones de la vida, yo tengo que tener tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para el ocio, tiempo para el trabajo. Para ir al baño. Para ir al baño. Entonces, sí, el celular. ¿Qué porcentaje yo le dedico a eso? Entonces, pero mira, sería interesante hacer una encuesta, Jimmy, a través de la plataforma. Sí, no, yo le tengo una pregunta. Para el próximo programa yo necesito ir a un especialista porque tengo que ir al baño con el celular. Pero mire, no nada más. No, estoy preguntando, Mira, Hay un tema serio y vinculado a lo del COVID y ahora que tenemos un brote de cólera en el país. El celular es un transmisor de enfermedades. Uno de los que más microbios tiene. Sí, más que hasta un inodoro. Y el baño tiene, o sea, aunque tú te laves las manos, aunque tú uses papel higiénico, igual puedes tener todavía microorganismos, así sea en pequeñas cantidades, de las bacterias. ¿Ok? Entonces, yo creo que este es un tema importante. Sí. Salió otro tema acá en materia de... Sí, no, y tenemos los especialistas en la UAS que pueden hablar sobre el tema microbiológico. Yo lo que sugiero, a propósito que estamos hablando, Joel, que escúchame, es que de acá salgan algunos debates enriquecidos con especialistas, obviamente incluyendo a nuestras invitadas del día de hoy, porque definitivamente el tema pica y se extiende, como tú decías. Sí. Es amplio y sumamente interesante. Importante, porque de alguna forma todos estamos expuestos, y lo decíamos al inicio del programa, cada uno de nosotros tiene niveles de exposición que tienen que ser considerados. Pero tengo sí una inquietud para nuestras queridas especialistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Se ha hecho un estudio, imagino que sí, a ver si tienen ustedes información al respecto, de la influencia del uso del celular, redes sociales, en la disminución, vamos a decir, de la calidad de aprendizaje de los niños y adolescentes? ¿A qué voy con eso? Todos sabemos que el deporte, juegos en familia, incentivan, desarrollan el cerebro. Ahora bien, ya nuestros niños no interactúan con otros niños, vamos a decir, en persona. Ya no hay ejercicios mentales como estos crucigramas que uno llenaba en el periódico. En mi tiempo se jugaba ya todo es. No, en mi tiempo se jugaba tapita. ¿Y el cubito? ¿Tú utilizabas el cubo, Jimmy? ¿El qué? El cubo, el Rubik. Eso era un reto antes. Nunca lo pude armar. Uno siempre quería porque era como un reto y uno llegaba el otro día de miren, lo hizo de tal manera y eso. Pero entonces ya no vemos eso, aunque lamentablemente. La época de Jimmy era los juegos de, por ejemplo, me caí entre un pozo, algo así. En la mía, ¿verdad? Sí. Y pisacolá. Plaquita con una lata de salsa. Plaquita. Con una lata de salsa machacada, de esa de salsa. Bueno, de salsa. Realmente esos juegos hacen falta. Pero señora, hasta el escondite conllevaba un cálculo. Sí. Para tú saber, qué dirección cojo, dónde me escondo. Cuando el chavo lo botaron de la vecindad, ese fue el mejor capítulo que Jimmy le... La dame siempre tiene que estar tirándole edad a uno aquí a flote. La gente tiene que saber mi edad. Pero no, señores, miren. Realmente... No, pero perdón, termino. Y es... ¿realmente afecta el proceso de aprendizaje del niño? ¿Realmente hemos visto, en comparación con años anteriores, una disminución en la calidad de forma de aprender de los niños y adolescentes? ¿O las nuevas tecnologías o estos videojuegos o estos juegos en línea han ayudado, por el contrario, a desarrollar aún más esas neuronas? Una pausa ahí breve. Eso es otro tema de debate de esta mesa, porque por un lado tengo algunos especialistas que dicen que los juegos computarizados desarrollan, por un lado, las habilidades de los niños, pero por otro lado también he estado leyendo que perjudican. Entonces que escapan de la realidad. Eso debe de aclararse aquí en este escenario. Eso es en su importante momento. señalar, como dije al inicio, el uso excesivo, el abuso, o sea, el consumo por encima de lo esperado es lo que hace el daño.
porque evidentemente que hay diferentes aspectos vinculados a la cognición, como los aspectos espaciales, el aprendizaje de la lógica, ¿verdad? Que evidentemente el uso de la tecnología te favorece perfectamente. Claro, el mismo lenguaje, claro, la comunicación, eso te favorece, claro que sí. E inclusive en el proceso de enseñanza, y nosotros en la universidad lo utilizamos muchísimo, hay herramientas tecnológicas que te ayudan a dinamizar la clase. ¿Okay? Los famosos quiz, estrategias inclusive diferentes, los rompecabezas que tú puedes hacer, crucigramas digitales, etcétera. Ahora, el problema está cuando tú tienes un uso excesivo, porque si bien es cierto que así como se necesita ese aprendizaje lógico, matemática, ese aprendizaje geoespacial, también tú necesitas desarrollar habilidades de interacción social y habilidades de comunicación interpersonales. Okay. Entonces es el uso, vuelvo y digo, o sea, no es que no lo usemos, es cómo lo uso y qué tiempo le dedicamos a esos recursos. Depende mucho del uso que se le dé. Sin embargo, hay estudios que hablan del beneficio de las redes sociales para los niños y adolescentes. Que está lo que tú decías al principio sobre cuando tú no puedes ir a un país a conocer un museo en Francia, por ejemplo, sí, claro, o en Nueva York, a través de los medios sociales tú lo puedes hacer. Eso te da conocimiento. La parte social, desde un punto de vista cuando hay una distancia, se puede también aprovechar se acortan las distancias, exactamente, sí, con el uso de las redes sociales. Y la misma parte educativa. La parte educativa profesores también, que tienen toda su estructura de clase montada en las redes sociales. Imagínense ahora con reciente, ¿verdad? Este COVID que duramos unos meses largos, todo el mundo en su casa, en su hogar. Sin el medio. Si no hubiésemos tenido un mecanismo para poder comunicarnos, incluso hubo en algunos casos donde herramientas como WhatsApp se impartía docencia por WhatsApp, la WhatsApp. Y sigue siendo una de las principales herramientas obviamente para la comunicación con nuestros estudiantes, los que somos docentes. Entonces, definitivamente hay pros y contras. Yo estoy de acuerdo en que hay que controlar, hay que eso mismo, controlar, supervisar. Creo que es el aprendizaje que me queda a mí de este interesantísimo programa que hemos tenido el día de hoy. Y no dejar a los niños y a nuestras niñas sueltas. Hay que darle seguimiento. Y yo creo que ha quedado claro, y yo veo que ha sido siempre en todos estos años, ha sido muy enfática. Un niño o una niña no tiene que tener, yo creo que tal vez hay que, cuidado, como se dice, no tiene que tener ese nivel de privacidad que a veces en algunos países desarrollados le inculcan. Tiene que ser supervisado y tiene que saber que lo están supervisando. Es lo que yo entiendo. Algo importante, Jimmy, también, que es un aprendizaje que también yo me llevo el día de hoy, es enseñar con el ejemplo. Yo no le puedo exigir a mis hijos que no estén tan expuestos, que no utilicen muchas redes sociales o mucho el celular si yo todo el tiempo estoy con el celular, incluso si voy al baño con el celular. Yo también voy al baño con el celular, pero incluso, sí, no, o sea, porque es una realidad. No, pero claro, es una realidad. Mire, este es un problema complejo. Es que es relativo, es porque realidad, para muchos es nuestra herramienta de trabajo. Sí, pero hay un momento que hay que, eso, o sea, sí, por ejemplo, en la casa, es mi herramienta de trabajo a veces. A mí me da un poco de apuro cuando estoy en algunas reuniones porque estoy siempre con el celular y es trabajando que estoy. No, hay gente que cree que uno está chateando. Y cree que uno y hay está... gente que se ofende. Hay gente que se ofende. Que se ofende. Sin embargo, creo que en la casa podemos quizá controlarlo un poquito porque si yo le voy a exigir a mis niños que sean medidos con el uso de la tecnología, de los aparatos y las redes sociales, yo no puedo decirle... suelta el celular, muchachos. Anote el próximo tema, pero mira, el estrés laboral. ¿sabes que en términos técnicos, a mí me surge también una gran... Porque si bien es cierto que en la casa tú puedes instalar las herramientas, pero para eso hay que tener un nivel de conocimiento. ¿Podrían las telefónicas desde inicio, al proveer el servicio, ofrecer esa customización? Por ejemplo, yo le compro un equipo a una compañía telefónica y le digo, mira, los aspectos de configuración de seguridad son estos. Y ya, entonces, en la casa no habría que tener a alguien quizás que hiciera eso de manera técnica, porque en realidad, aunque hay aplicaciones que son sencillas, pero sencillas depende siempre tienen algún nivel de complejidad. No, y estos muchachos de ahora también son mucho más hábiles a veces que nosotros. Yo soy tecnológico y el mío, yo tengo un niño de 11 años, 12 años ya,
Y cuando le instalé custodio la primera vez, el muchacho del carajo ese lo quitó. Porque sí hay, las telefónicas en sí Lo tienen, quitó, están tienen ocultos. sus aspectos de customización, pero todavía no están como a esos niveles de que yo compro un equipo y le diga, mira, a partir de las 6 no Bueno, hay. un modelo de negocio, doctor, te acaba de plantear aquí. De 6 a 8, esto. Freno. Como hace, por ejemplo, la que yo mencioné, una de esas herramientas u otras tantas. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y si se conecta por Wi-Fi? Bueno, yo te estoy pidiendo es que me dé ese servicio, yo no estoy diciendo otra cosa. Sí, pero bueno, miren, ya el tiempo se nos está acabando. Estamos aquí, Sí, pero cómo yo quisiera afectan las redes dejar- sociales, la salud mental de los niños y niñas. Estamos con la maestra Angélica Sosa y la licenciada Frankeisy Severino. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media. Yuberkis. Sí, yo solamente quería dejar el compromiso con nuestras dos expertas de darle continuidad a este tema y tocar el tema de los videojuegos, que yo sé que es un tema de preocupación para muchos padres y que tanto los videojuegos inciden o influyen en el desarrollo de la personalidad de un niño que va creciendo. Por ejemplo, un niño de 8 o 9 años que desde esa edad esté todo el tiempo utilizando, Conectado. vamos a decir, videojuegos, Conectado. pero alusivos al uso de armas de fuego, San Andrés, pleitos, por ejemplo, golpes. uno que anda por ahí más agresivo. ¿Podría esto influenciar y desarrollar en ese niño un carácter violento, agresivo o no? ¿O qué, vamos a decir... Ese es otro programa, ¿verdad? Sí, Ese claro. es otro programa, ese es otro programa. El ¿O Locri, qué herramientas acuérdate se del Locri. pudieran utilizar para mediar ello? ¿Por qué? Porque es preocupante. A mí realmente me entristece bastante cada vez que leo una noticia de algún tipo de acontecimiento en una escuela en Estados Unidos, en donde un estudiante llega con un arma y bueno, ya la historia ya la conocemos, no tengo que detallarla. Y cuando buscamos los antecedentes, generalmente ese niño o adolescente jugaba algún tipo de videojuegos vinculados al uso de armas de fuego. Destrezas. No digo que adquirió destrezas, pero sí es un factor que Dice que puede decir- influenciar, puede influir en, pudiera en ese tipo influenciar, de bueno, que pudiera influenciar o que nos ayudara a determinar algún tipo de comportamiento si él es muy inclinado por esa área violento en el niño. O sea, es un tema muy Es amplio, complejo porque pero lo dejo sobre la palestra porque lo enseña también, o sea, Claro. Le enseña armas de fuego y de Sí, todo. así. Así como hay sí, otras hay aprende personas que armas dicen, ¿tú de- quieres aprender a conducir? Bueno, pues juega muchos videojuegos estos de conducir y ya luego cuando vayas a tomar el examen, porque ya... sí, el- no, y el que- examen y que ahora una- es así. los simuladores son una El examen realidad. ahora es un simulador. Bueno, es que los juegos Los son más simuladores que son juegos, una son realidad. simuladores ahora. Los juegos ya llegan al nivel de simulación. Por ejemplo, para tú aprender la parte aérea, es básicamente iniciales con simulador. Ujú. Y no solo en los niños, Yuvelki, yo tengo testimonios que en adultos estos juegos cibermundo Ujú. paralelos al que vimos en la realidad influyen de una manera increíble. Ese es otro tema. Es Ese otro otro. tema, no, Ese cómo bueno. no, hay un tema, hay Realidad un tema, virtual, no, hay un tema meta. de cómo, Ese hay un bueno. tema de cómo el ciberespacio ha ido cambiando la forma de las personas también, la Sí. forma de interactuar. Yo conozco personas que los piropos es por WhatsApp que lo tiran y por las redes. Son más Jimmy. fáciles por ahí. Los avatar. El Por ahí avatar. que malo. Pero realmente hay muchos temas. Eso. Yo creo que lamentablemente Nada, yo creo que de aquí sale una lista de Pero temas claro que, se sí. irán tocando. Lamentablemente en cada programa. el tiempo se nos está yendo, se nos fue ya. Pero yo quería como que la maestra Angelina Sosa y Frankeisy Severino, antes de irnos, concluyan tal vez dando rápidamente, tal vez algunas nociones así rápido de qué podemos, porque ya hablamos de muchos problemas, así, Sí, ¿verdad? sí. Pero vamos a tirar rápido aunque sea algunas soluciones que puedan ayudar, ya se han dicho algunas, a que los padres que nos ven, esos padres, esas madres, tutores, puedan de alguna manera tomar algunas acciones cuando ven que alguno de sus niños posiblemente Estén en estén esa- inmersos en alguna de las situaciones que nosotros hemos mencionado acá. Sí, bueno, yo creo que algo que no se puede quedar es que tenemos que estar pendientes y tenemos que estar observando los cambios que presenten nuestros hijos y nuestras hijas. No quiere decir que las redes sociales son las únicas que influencian, también el medio está presente y las redes sociales son un facilitador a veces. Entonces es el estar pendiente, el observar los cambios, tomar en cuenta que los problemas de salud mental le afectan a todas las personas, sin importar su condición social, política
o condición educativa. Cualquier persona puede estar pasando por un problema de salud mental, así sea buen estudiante, así sepa de artes, así sea deportistas. Y el cambio lo va a hacer en la detección a tiempo. Cuando yo identifico a tiempo que hay algo que no es como debería ser, algo que ha cambiado o una situación que evidentemente no es lo esperado para mi hijo o mi hija que yo conozco y sé cómo es. Entonces busque ayuda. Ir al psicólogo a tiempo no es para locos, es para valientes. Yo siempre le digo, el que va al psicólogo es una persona valiente, porque quiere decir que le importa su vida y que está interesado en salvar su vida. Excelente. Sí, bueno, de mi parte, yo sé que la comunicación, sobre todo con los adolescentes, es un poco difícil, pero una de las alternativas que nos ayuda a detectar a tiempo es mantener una comunicación con nuestros hijos, hablar sobre esos temas complicados, ver qué ellos hacen con los medios sociales, con las redes, hablar sobre ello y siempre estar monitoreando qué ellos hacen para nosotros poder detectar a tiempo cualquier irregularidad y trabajar la estima. Trabajar la estima de los niños. Radamés Yuberquis, yo creo que ha sido uno de los programas que mejor hemos tenido de este nuevo ciclo de Dígitos Media. Ya son invitadas. Sí, ya hay que hacer una lista con carácter de permanencia. Sí, hay que hacer una lista de temas y obviamente con el permiso de ellas dos, ¿verdad? Porque no sabemos cómo está su agenda y los picoteos, a veces los picoteos, ¿verdad? Sí, ahorita la están llamando. Tenemos que hacer un contratico 10% para Dígitos Media. De exclusividad. No, 10% para Dígitos Media. Señores, de verdad que nosotros nos sentimos sumamente complacidos. Se nos fue el tiempo, Yuberquis, Radamés. Señores, esto fue Materia Gris por Dígitos Media. Agradecemos, como cada semana, el crecimiento que ha tenido el público que nos sigue. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mantente informado y conectado con Dígitos Media en endigitos.com, Facebook, Instagram y TikTok. Esto es Materia Gris por Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa.